En la madrugada de un viernes cualquiera en Madrid. Alejandro abrió los ojos de golpe al sentir el peso de un cuerpo ajeno sobre el suyo. Pero antes de poder reaccionar. Los labios de Miguel, su compañero de piso, se posaron en los suyos con una urgencia desesperada que lo dejó paralizado. El beso duró solo unos segundos. Pero fue suficiente para que el mundo de Alejandro se derrumbara, su padre, que había irrumpido en el apartamento sin avisar para una visita sorpresa. Los vio todo y, con el rostro desencajado por la furia, gritó palabras que resonarían para siempre en la mente de su hijo. «Eres una vergüenza para la familia», espetó. Y en ese instante, Alejandro supo que su vida perfecta como abogado en ascenso acababa de convertirse en un caos irreversible. Alejandro, de 28 años, había construido su existencia sobre pilares de apariencia impecable. Hijo único de una familia conservadora de Sevilla. Se había mudado a la capital para estudiar Derecho en la Complutense y, tras graduarse con honores, había conseguido un puesto en un prestigioso bufete especializado en Derecho Corporativo. Su rutina era meticulosa, mañanas en el gimnasio, tardes en la oficina y noches de cenas con colegas heterosexuales donde hablaba de fútbol y mujeres para encajar. Nadie sospechaba que, en el fondo, Alejandro luchaba contra una atracción por los hombres que había reprimido desde la adolescencia, temiendo el rechazo de su padre, un empresario textil devoto católico que idolatraba la tradición familiar. Miguel, por su parte, era el polo opuesto. A sus 22 años, estudiante de arte en la Universidad Autónoma, provenía de un barrio obrero de Barcelona y había llegado a Madrid huyendo de un hogar roto por el alcoholismo de su padre. Abierto sobre su orientación sexual, Miguel no ocultaba quién era, participaba en manifestaciones por los derechos LGTB y llevaba una vida bohemia, llena de amigos queer y fiestas en Chueca. Compartían piso desde hacía 6 meses. Gracias a un anuncio en Idealista. Y aunque al principio Alejandro lo veía como un inquilino excéntrico, poco a poco una tensión sutil se había instalado entre ellos. Conversaciones profundas hasta la madrugada. Miradas que se prolongaban un segundo de más. Roces accidentales que electrificaban el aire. Pero esa noche, todo explotó. Miguel, ebrio tras una fiesta, había confundido el sofá donde Alejandro dormía, porque su habitación estaba en obras, con una oportunidad para confesar sus sentimientos. Lo siento, Alex. No pude contenerme más, balbuceó Miguel al separarse, con lágrimas en los ojos. Mientras el padre de Alejandro, don Rafael, lo observaba con desprecio. Rafael, que había viajado desde Sevilla para discutir un negocio familiar, no dudó, sacó su teléfono y llamó a la madre de Alejandro, doña Carmen, para contarle todo. Tu hijo es un desviado. Y vive con otro como él, dijo con voz temblorosa de ira. A la mañana siguiente, el apartamento era un campo de batalla emocional. Alejandro, con ojeras profundas, confrontó a Miguel en la cocina. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes lo que has provocado? Le espetó. Su voz un susurro ronco para no alertar a los vecinos. Miguel, sentado en la mesa con una taza de café frío entre las manos, levantó la vista con arrepentimiento. Porque te quiero, Alex. Lo he sentido desde el primer día. Tus ojos me dicen que sientes lo mismo. Pero vives en una cárcel que tú mismo has construido. Alejandro negó con la cabeza. Pero en su interior, una voz le daba la razón, había fantaseado con Miguel.
Pero el miedo lo paralizaba. El teléfono sonó, era su jefe del bufete. Alejandro. Hemos recibido una llamada anónima sobre tu vida personal. ¿En este despacho? La imagen lo es todo. Estás suspendido hasta nuevo aviso. Colgó sin más explicaciones. Alejandro se derrumbó en una silla, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su padre. Antes de marcharse esa misma mañana. Le había dicho, no vuelvas a Sevilla hasta que arregles esto. No quiero un hijo así en mi casa. La presión familiar. Esa red invisible de expectativas. Se cerraba alrededor de él como una soga. Miguel intentó consolarlo, posando una mano en su hombro. Pero Alejandro la apartó con brusquedad. Esto es tu culpa. Si no hubieras actuado como un impulsivo, nada de esto pasaría. Miguel se levantó. Herido. ¿Mi culpa? Tú eres el que se esconde. Alex. Yo vivo mi verdad. Aunque duela. Salió dando un portazo, dejando a Alejandro solo con sus demonios. En ese momento, decidió que debía elegir, negar todo y recuperar su vida anterior. O enfrentar la realidad y pagar el precio. Pasaron los días en una tensión asfixiante. Alejandro evitó a Miguel en el piso, durmiendo en el sofá y saliendo temprano. Buscó trabajo freelance para no hundirse económicamente. Pero su mente no dejaba de rumiar. Llamó a su madre, quien entre sollozos le dijo, hijo, tu padre está destrozado. Dice que si no cambias, te desheredará. La amenaza era real, la herencia familiar. El negocio textil que Alejandro esperaba dirigir algún día. Pendía de un hilo. ¿Valía la pena sacrificar su identidad por dinero y aprobación? Una noche, incapaz de dormir, Alejandro salió a caminar por las calles de Malasaña. El barrio vibraba con vida nocturna. Parejas del mismo sexo besándose sin pudor. Se sintió envidioso y, al mismo tiempo, aterrorizado. Regresó al piso y encontró a Miguel pintando en su habitación. Un lienzo abstracto lleno de colores turbulentos que reflejaban su termo y el interior. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, cerrando la puerta detrás de sí. Miguel dejó el pincel. Dime. Alejandro respiró hondo, siento algo por ti. Pero no puedo. Mi familia me destruiría. Miguel se acercó, sin tocarlo. La familia verdadera te acepta como eres. Si no, no es familia. Esas palabras calaron hondo, plantando la semilla de una rebelión interna. Pero el conflicto apenas comenzaba, al día siguiente. Rafael anunció su llegada a Madrid para solucionar el problema. Lo que significaba confrontar a Miguel directamente. Alejandro tenía que decidir si lo defendía o lo traicionaba para salvarse. Rafael llegó al apartamento como un torbellino. Su maleta rodando con ruido sordo por el pasillo. Hijo. Hemos venido a poner orden, dijo. Y detrás de él apareció doña Carmen, con el rostro demacrado por el viaje y la preocupación. Miguel. ¿Qué estaba en la cocina preparándote? Se tensó al verlos. Alejandro. Atrapado en medio. Sintió un nudo en el estómago. Papá. Mamá. No es necesario esto, murmuró. Pero Rafael lo ignoró y se dirigió directamente a Miguel,
¿Tú eres el que ha corrompido a mi hijo? Miguel. Con calma sorprendente. Respondió, nadie corrompe a nadie. Señor. El amor no es una corrupción. La cena que siguió fue un campo minado. Sentados alrededor de la mesa improvisada, Rafael expuso su visión del mundo, en nuestra familia. Los hombres son hombres. Casados con mujeres. Con hijos. Esto es una fase. Alejandro. Influenciada por esta persona. Carmen. Más suave. Intervino, hijo. Pensamos en ti. La sociedad en España ha cambiado. Pero en Sevilla. En nuestro círculo. Ser gay es un estigma. ¿Perderías amigos? ¿El negocio? Alejandro miró a Miguel, quien comía en silencio. Y sintió una punzada de culpa. ¿Debía defenderlo y arriesgarlo todo? Esa noche, mientras sus padres dormían en su habitación, Alejandro y Miguel se encontraron en el balcón. Tus padres me odian, dijo Miguel, fumando un cigarrillo. No te odian a ti. Odian lo que representas, el cambio que no pueden aceptar. Miguel apagó el cigarro. ¿Y tú? ¿Qué representas para ti mismo? Alejandro no respondió. Pero esa pregunta lo persiguió. Al día siguiente, Rafael insistió en que Miguel se mudara. Pagaré lo que sea para que se vaya. Alejandro, presionado, accedió a medias, dame tiempo. Papá. Pero el conflicto escaló cuando Miguel, harto de ser el chivo expiatorio, decidió confrontar a Rafael a solas. Señor. Su hijo es gay. Y negarlo solo lo hace sufrir. Rafael. Rojo de ira. Lo amenazó, si no te vas. Haré que Alejandro te denuncie por acoso. Miguel retrocedió. Herido. Y le contó todo a Alejandro. Tus padres me tratan como a un criminal. Alejandro. Dividido. Explotó, tú empezaste esto con ese beso imprudente. Miguel se fue esa noche a casa de un amigo. Dejando una nota, elige. Alex, tu verdad o tu miedo. Solo. Alejandro reflexionó sobre su vida. Recordó su adolescencia en Sevilla, cuando se enamoró de un compañero de clase y lo reprimió por miedo al que dirán. Ahora, a los 28, ¿seguiría el mismo patrón? Llamó a un terapeuta especializado en identidad LGTB, recomendado por un foro online. Y en la primera sesión virtual, derramó todo, siento que traiciono a mi familia si acepto quien soy. El terapeuta le dijo, la traición real es a ti mismo. Eso lo motivó a hablar con sus padres. En una cafetería de Gran Vía, Alejandro les confesó, soy gay. Y siento algo por Miguel. Rafael se levantó y se fue. Pero Carmen se quedó. Llorando, te quiero. Hijo. Pero tu padre no lo aceptará fácilmente. De vuelta al piso. Vacío sin Miguel. Alejandro sintió el peso de su decisión. Había perdido el apoyo paterno. Y el bufete confirmó su despido permanente. Económicamente inestable. Buscó trabajo en ONGs de derechos LGTB. Pero el estigma lo perseguía. Miguel regresó unos días después, recogiendo sus cosas. Me voy a Barcelona, dijo.
Alejandro. Desesperado. Lo detuvo, no te vayas. Lucharé por nosotros. Miguel dudó, has elegido a tu familia sobre mí. Alejandro negó, ¿no? Elegí mentirme. Ahora elijo la verdad. Se abrazaron. Pero no fue un final feliz, era el inicio de una batalla. Rafael cortó todo contacto. Y Carmen, dividida, enviaba mensajes secretos de apoyo. El alto precio se manifestó pronto. Alejandro perdió clientes freelance por rumores. Y Miguel, al volver, enfrentó rechazo en su universidad por asociarse con drama familiar. Juntos, asistieron a una manifestación en Puerta del Sol, donde gritaron por igualdad. Pero un grupo conservador los insultó. Maricones. Idos a casa. Les espetaron. Alejandro, por primera vez, respondió, esta es nuestra casa. Pero internamente, dudaba, ¿valía la pena tanto dolor? La tensión culminó cuando Rafael, en un intento de reconciliación manipuladora, ofreció dinero a Alejandro para que dejara a Miguel y volviera al camino recto. Toma, hijo, para un nuevo piso solo. Olvídate de él. Alejandro rechazó el cheque. Pero la oferta lo tentó en sus momentos de debilidad. Miguel, al enterarse, se sintió traicionado. ¿Consideraste aceptarlo? La discusión fue feroz, sí. Porque estoy arruinado por esto, admitió Alejandro. Miguel lloró, entonces. No me quieres lo suficiente. La brecha entre ellos se amplió. Miguel se mudó temporalmente con amigos en Chueca. Y Alejandro se sumió en una depresión. Buscó consuelo en grupos de apoyo LGTB en Madrid, donde conoció a otros hombres con historias similares, familias rotas, trabajos perdidos, pero también resiliencia. El precio de la autenticidad es alto. Pero la libertad vale más, le dijo un veterano activista. Inspirado, Alejandro empezó a escribir un blog anónimo sobre su experiencia, titulado Sombras de Sevilla, que ganó seguidores y le dio un propósito. Mientras tanto, Miguel lidiaba con sus propios demonios. En Barcelona, visitó a su madre, quien lo aceptaba pero advertía, la sociedad es cruel. Hijo, ¿por qué complicarte con alguien que duda? Miguel reflexionó sobre sus impulsos, el beso inicial había sido egoísta, sin considerar las consecuencias para Alejandro. Fui imprudente, admitió en una llamada con un amigo. Decidió volver a Madrid para una confrontación final. Se encontraron en el Parque del Retiro, bajo un sol primaveral. Alex, necesitamos claridad, dijo Miguel. Alejandro, con voz temblorosa, confesó, te quiero. Pero el miedo me paraliza. Mi padre me ha desheredado oficialmente. Miguel tomó su mano, entonces. Construyamos algo nuestro. Sin herencias. Sellaron un pacto, enfrentar juntos los obstáculos. Pero con honestidad brutal. Regresaron al piso como pareja. Pero la realidad golpeó duro. Rafael, no conforme, contactó al decano de la Universidad de Miguel, un viejo amigo, y sugirió que su estilo de vida afectaba su rendimiento. Miguel recibió una advertencia académica injusta, lo que lo enfureció. Tu familia no parará hasta destruirnos.
le dijo a Alejandro. Harto, viajó a Sevilla para confrontar a su padre. En la casa familiar. Un caserón andaluz lleno de recuerdos. Rafael lo recibió con frialdad: has elegido el pecado sobre la sangre. Alejandro replicó: el pecado es odiar a tu hijo por amar. Carmen. Mediando. Suplicó paz. Pero Rafael se mantuvo firme: no eres bienvenido aquí. De vuelta en Madrid, Alejandro encontró fuerza en Miguel. Pero una traición inesperada surgió. Un colega de Alejandro, enterado del escándalo, filtró detalles a la prensa local, convirtiendo su historia en un chisme sensacionalista: abogado gay desheredado por romance prohibido. El artículo viralizó, atrayendo tanto apoyo como odio online. Miguel, abrumado por la exposición, consideró romper: no firmé para esto. Alejandro, herido, acusó: tú lo iniciaste todo. La discusión escaló a gritos. Y Miguel se fue de nuevo. Solo otra vez. Alejandro enfrentó el espejo: había pagado con su carrera, familia y paz mental. ¿Era el amor suficiente compensación? Contactó a un abogado amigo para demandar por difamación al colega, ganando un pequeño acuerdo que le dio estabilidad financiera. Pero el daño emocional persistía. Miguel, meanwhile, participó en una exposición de arte donde pintó su Turmoil, un díptico mostrando represión y liberación, dedicado a Alejandro. La reconciliación vino de forma inesperada. Carmen viajó a Madrid en secreto y se reunió con ambos. Quiero conocerte, Miguel, dijo. En una cena tensa pero honesta, compartieron historias. Carmen admitió: he leído sobre esto. No lo entiendo del todo, pero veo que os queréis. Eso ablandó a Alejandro, quien lloró por primera vez en meses. Miguel, conmovido, prometió paciencia. Sin embargo, el clímax llegó cuando Rafael, enfermo de un infarto menor, llamó a Alejandro desde el hospital. Hijo, ven. Alejandro dudó, pero fue con Miguel. En la habitación, Rafael, debilitado, murmuró: no apruebo. Pero no quiero perderte. Fue un avance mínimo, pero simbólico. Alejandro eligió perdonar parcialmente. Pero no olvidar: acepta a Miguel o no me tendrás. De regreso, su relación se fortaleció, pero no sin cicatrices. Asistieron a terapia de pareja, donde exploraron Mautún, la impulsividad de Miguel vs. la represión de Alejandro. Cada decisión tiene un costo, dijo el terapeuta. Ellos lo sabían bien: amigos perdidos, carreras truncadas, pero una conexión profunda ganada. Con el tiempo, Alejandro y Miguel reconstruyeron sus vidas. Alejandro fundó una consultoría legal para la comunidad LGTB, asesorando en discriminación laboral. Miguel graduó su carrera y expuso en galerías, usando su arte para denunciar prejuicios sociales. Juntos, se mudaron a un piso más grande en Lavapiés, un barrio multicultural donde se sentían aceptados. Pero las sombras del pasado persistían: llamadas esporádicas de Rafael, siempre condicionadas, y el estigma en círculos conservadores. Una crisis final probó su resiliencia.
Miguel recibió una oferta de beca en Nueva York para un máster en arte. Pero implicaba separarse un año. Es mi sueño. Alex. Dijo Alejandro, temiendo la distancia. Sintió pánico. ¿Y si no volvemos? Miguel replicó, si nuestro amor es real. Sobrevivirá. Alejandro, recordando sus elecciones pasadas, decidió apoyarlo. Ve. Pero prométeme volver. La despedida en el aeropuerto fue desgarradora. Con promesas y lágrimas. Durante la ausencia, Alejandro enfrentó soledad y tentaciones. Un excompañero lo invitó a salir. Pero rechazó, estoy comprometido. Reflexionó sobre el camino recorrido, del beso impulsivo a una relación madura. Pagando con aislamiento familiar y profesional. Carmen. Ahora aliada. Lo visitaba, tu padre pregunta por ti. Pero es orgulloso. Alejandro escribió una carta a Rafael, acepta mi vida o déjame ir. Miguel. En Nueva York. Lidiaba con homesickness y discriminación sutil. En videollamadas. Compartían todo, te extraño. Pero crezco por nosotros. Al volver. Traía no solo un título, sino una propuesta, casémonos. Alex. Demostremos al mundo nuestra fuerza. Alejandro aceptó. Pero con realismo, sabiendo el costo. La boda fue íntima. En una finca cerca de Madrid. Con amigos LGTB y Carmen presente. Rafael no asistió. Enviando un mensaje, felicidades. Hijo. Fue agridulce. En la luna de miel en Barcelona. Reflexionaron, hemos perdido mucho. Pero ganado libertad. Años después. Adoptaron un niño huérfano. Enfrentando burocracia y prejuicios. Su familia no tradicional prosperaba. Pero Alejandro siempre se preguntaba, en un mundo de elecciones morales ambiguas, ¿fue correcto priorizar el amor sobre la tradición familiar? ¿O fue un acto egoísta que rompió lazos irreemplazables? ¿Fue la decisión de Alejandro de abrazar su identidad un acto de valentía liberadora? ¿O una traición egoísta a sus raíces familiares que merecía el rechazo que recibió?